Saludos. Titulamos este vídeo Experiencias cercanas muerte, neuroradiología y René Peauge, EFM 3. Por tanto, este es el tercer vídeo que dedicamos a las experiencias cercanas a la muerte, que vamos a intentar ser lo más objetivo posible, pero también dar nuestras opiniones al respecto de esta fenomenología. Entonces, en relación con este vídeo que están viendo aquí, ya su portada, que vamos a ir desarrollando, pues son dos tipos o dos motivos de investigación. Primeramente, recordar a el doctor Manel Sanz, porque él va a exponer, que ya lo hemos visto en un vídeo anterior, pero en este va a exponer una experiencia de neuroradiología que a él, y nosotros pensamos que está acertado, a él le muestra que también es una prueba de que las experiencias cercanas a la muerte pues realmente tratan de una realidad que es la tesis que él expone, que nosotros estamos de acuerdo, que no termina la existencia, no termina con la muerte del cuerpo físico. Entonces, aquí eso sería un tema inicial, y otro tema que se presenta en el canal de otra doctora, pues porque ella habla de la experiencia de René Peauge, que tienen aquí a la derecha un pollito y tienen aquí un cilindro que en realidad es un robot, y entonces en esa experimentación pues se prueba algo muy sorprendente, que podemos decir que es el poder de la intención, es decir, el poder de la intención que va más allá de las energías de un cuerpo físico. Por tanto, también esto tiene relación precisamente con estas experiencias, porque nos hacen a nosotros, y que creemos que también puede a cualquier persona, pues suscitarle la idea de que realmente no depende la energía del ser humano, no depende de la parte material suya del cuerpo físico, sino más bien que es al revés. El cuerpo físico, es decir, la materia física, depende de la energía que está en otro, podemos decir así, en otro plano más sutil. Y eso pues encaja perfectamente en lo que son la posibilidad de existencia real después de la muerte del cuerpo físico, pero evidentemente pues en otro tipo de energía o dimensión. Entonces, aquí vamos a tratar un punto primeramente, simplemente recordar algo al doctor Manel Sanz, que entonces él siempre y está exponiendo que existe, porque él es un científico, que existe, él percibe que existe realmente un abismo entre lo que es la ciencia tal como está establecida actualmente y lo que es la espiritualidad. Existe ahí un abismo, pero él reconoce que afortunadamente en la física cuántica, pues entonces ese abismo pues ya se elimina prácticamente. Es decir, o no es tan profundo ese abismo, porque es lo que puede dar una explicación a esta totalidad de cuerpo y mente, cuerpo físico y permanencia o no de la existencia. Y entonces aquí el punto segundo sería hablar brevemente de esa experiencia de neuroradiología que avala esa tesis de las que tiene también el doctor Manel Sanz, de las experiencias cercanas a la muerte, y lo que hemos puesto aquí a la derecha de ese pollito y ese cilindro, que es el experimento de René Peauge de 1986, que para nosotros y puede mostrar un indicio de que la energía que está también alrededor, vamos a decirlo así, del ser humano, pues supera precisamente a la materia. Por tanto, el cuerpo físico sería secundario, no sería el elemento primario del conocimiento, ni de la realidad, ni de la existencia, decimos nosotros. Entonces aquí nosotros recomendamos este vídeo, que nos va a servir a nosotros, va a servir para este vídeo, como guía, poniendo este título que está en el canal Somos Alma, de esta eminente doctora, la doctora Luján Comas, que le hace una entrevista
Pues a Manel Sanz, poniendo este título, no entendemos que somos más de lo que nos han contado. Doctor Manel Sanz Segarra. Entonces, lo recomendamos porque en él es en el que nosotros nos estamos basando para este vídeo. Entonces, recordar ya que Manel Sanz Segarra es doctor en medicina, pionero de técnicas de laparoscopia en España, jefe de servicio de cirugía digestiva del Hospital de Bellvitge de Barcelona, España, y autor de muchos trabajos de tipo científico. Y entonces la tesis que él está poniendo y que también le va a dar refuerzo con esta experimentación de neurofisiológica, podemos decir, lo que él está exponiendo es que las experiencias cercanas a la muerte pues son la prueba objetiva y material de que la muerte física no es el final de nuestra existencia, sino que continúa nuestra existencia, continúa pero en otra dimensión energética, y en eso estamos nosotros también de acuerdo. Entonces, en cuanto a la experiencia que expone Manel Sanz, pues esta es la experiencia de neuroradiología, que entonces, usando una resonancia magnética funcional que estamos viendo aquí, el aparataje, pues entonces se le aplica a personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte y se les dice, bueno, pues ir contando y recordando cómo fue esa experiencia cercana a la muerte, mientras que está actuando la resonancia magnética funcional que tenemos aquí, porque entonces va localizando en el cerebro cómo se activan las distintas partes y las distintas neuronas de las distintas partes del cerebro. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados después de aplicársela a muchas personas que habían tenido esas experiencias cercanas a la muerte? Pues lo común era que notaban que cuando aplicaban, mientras se estaba contando su experiencia cercana a muerte, con esa resonancia magnética funcional, pues detectaba que se activaba la zona prefrontal de estas personas al evocar esa experiencia, lo cual quiere decir que se trataría de un pensamiento lógico y racional, es decir, no sería de un tipo de alucinación que no suelen tener ningún tipo de lógica, no, sino estaban tratando y estaban expresando una vivencia lógica y racional. También se activaba pues la zona temporal, que entonces en esa zona pues es testigo de que es algo emotivo y algo del sentimiento de lo que está hablando esa persona al ir tratando y recordando cómo fue esa experiencia cercana a la muerte. Y lo más sorprendente o lo más revelador es que también se activaba fuertemente el lóbulo occipital. Y entonces el doctor Manel Sanz explica la importancia de ese lóbulo occipital de que se activara fuertemente. La pregunta sería, y él se la hizo también a los neuroradiólogos que le estaban haciendo aquí, podemos decir, que tienen toda esa experiencia, ¿por qué el lóbulo occipital precisamente se activa fuertemente? Y entonces, claro, todo el conocimiento científico de estos neuroradiólogos o neurofisiólogos podemos decir, pues nos dicen, porque está rememorando esa persona imágenes que tienen un fuerte componente emocional. Y seguidamente. Y entonces, aquí se capta que entonces intervienen lo que ellos califican como las neuronas espejo. Porque entonces en estas neuronas espejo es donde queda marcada una zona de una onda electromagnética que ha sido real en la vivencia de esa persona. Por tanto, dicen esas neuronas que esas neuronas no engañan. Es decir, no está inventándose nada esa persona relatando esa experiencia cercana a la muerte, porque las neuronas espejo que se detecta ahí en esa resonancia magnética funcional que se está viendo cómo está actuando su cerebro, pues nos confirman que el enfermo realmente, o el paciente, vamos a decirlo así, de esa experiencia, vio lo que está explicando, lo vio realmente. Por tanto, esto es un testimonio para estos científicos de que realmente pues no está inventando nada. Si fuese así, no habría ese tipo, podemos decir así, de activación de ese lóbulo occipital y de esas neuronas espejo. Y entonces ahora nosotros podemos pensar lo siguiente, bueno, ¿cómo es que se activan? Porque realmente ese cerebro estaba muerto, esas neuronas
no estaban funcionales. Esa persona en esa muerte clínica, como ya sabrá, porque eso también es el misterio de estas experiencias, pues no estaban detectando eso. Ahora, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que ahora cuando viene aquí, pues también tiene, podemos decir así, su vivencia en ese campo electromagnético de esa vivencia fuera del cuerpo y de esa existencia en ese otro tipo de realidad paralela, y entonces ahora cuando viene aquí y recuerda, pues exactamente encaja precisamente encaja en ese cerebro físico que detecta pues precisamente que eso que ha vivido pues es real, porque esas neuronas nos dicen que no engañan. Entonces esto para Manel Sanz es una prueba muy evidente de que esta resonancia magnética funcional pues es una prueba de que son verdaderas, son reales esas experiencias y no son ni alucinaciones ni inventos. Entonces está muy interesante, para nosotros también pensamos así realmente. Y entonces ahora, en ese mismo vídeo, pues entonces tenemos aquí a la doctora Luján Comas, que es la que también tiene ese canal en el que le hace la entrevista a Manel, y entonces ella, en el minuto 33 de ese vídeo, que lo recomendamos, pues entonces ella habla también en relación con todo lo que son las energías que a veces no están en relación con la parte física del cuerpo, sino que están más allá del cuerpo físico, pues habla de las experiencias del experimento de René Péos, que tenemos aquí, y por eso nosotros, la persona que quiera ver más información, pues pueden poner ese nombre y buscarlo, o también le recomendamos, si acaso, para una síntesis más este vídeo, pueden buscar en YouTube experimento René Péos, mente sobre materia, y entonces aquí se ve un pollito y aquí se ve un cilindro, que ese cilindro en realidad pues es un robot que se mueve aleatoriamente, y entonces van a ver lo sorprendente de esta experimentación. Pero para poder entenderlo mejor tenemos que remitirnos a otro investigador anterior, que es Konrad Lorenz, que nació en 1903 y falleció en 1989, entonces es relativamente frecuente que entonces todo esto viene de su descubrimiento de lo que es la improntación, se le llama, o la impronta también. Entonces él descubrió, pues en la investigación suya con la naturaleza y con el reino animal, y en este caso sobre todo en relación con la improntación, con lo que son crías de ganso y de patos que son recién nacidas, es decir, a salir del huevo. Entonces él descubrió, y fíjense aquí que le están siguiendo, los patos lo siguen a él, descubrió que existe un tiempo desde que se viene a esta realidad, ese elemento vivo de un patito o de un pollito, que a lo primero que se mueva, podemos decir así, pues él podemos decir, recibe como una adherencia, podemos decir así, como si fuese su madre, y entonces su movimiento natural es seguir a la madre. Pero cuando no está la madre, durante un periodo de tiempo, si aparece algo como él mismo que están viendo ahí y se posiciona con su movimiento alrededor de ese pollito o de ese patito recién nacido, pues entonces le siguen como si fuera su madre, y ya para siempre le seguirán como si fuese su madre en toda su evolución. Pero eso ocurre solamente durante un periodo de tiempo. Pasado ese periodo de tiempo, pues entonces ya se crea como una especie de crisis existencial, podemos decir así, en ese pollito o ese patito, y entonces ya no reacciona a nada. Por tanto, esto también es importante para saber la afectividad de madre a hijo, como es muy importante pues estas épocas iniciales. Por eso algunas personas que les falta ese contacto inicial de madre a infante recién nacido, pues suele perdurar una especie de tara, podemos decir así, emocional a lo largo de toda su vida. Entonces, basándose en eso, realmente, pues entonces René Péos en 1986 pues hace esta experimentación, y muchas experimentaciones han seguido haciendo, en que entonces a pollitos que acaban de salir del huevo pues le pone un robot, que es este cilindro, que se mueve de manera aleatoria, se va moviendo, porque aquí es seguir el movimiento, y entonces estos patitos o pollitos pues siguen a ese robot como si fuera su madre, y ya todo el tiempo suyo del crecimiento pues lo pasa siguiendo a ese robot
que tienen aquí, que está describiendo este robot, pues aquí en la superficie, por donde se va desplazando, pues va dejando unas marcas precisamente para que se estudie. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y cuál es la experimentación? La experimentación que ese robot se deja en un recinto. Aquí, por ejemplo, es un tipo de cuadrilátero donde puede desplazarse, tú lo pones en movimiento de manera aleatoria, sus movimientos pues van describiendo y se van desplazando por todo este recinto, pero fíjense que normalmente, como es aleatorio, pues aquí está el rastro de las veces que van hacia la izquierda o hacia la derecha y son más o menos iguales, un 50% de movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha realmente. Eso es lo que pasa de manera mecánica sin ningún tipo de influencia. Pero aquí viene lo sorprendente. Lo sorprendente es que a estos pollitos que ya están, podemos decir así, improntados, vamos a utilizar la palabra de impronta o improntación, que están improntados y que siguen a ese robot como si fuese su madre, ya, pues ahora lo pones en una jaula acristalada en que él percibe al robot, que es para él su madre, pero entonces resulta que él no puede seguir al robot. Y entonces el robot empieza a desplazarse por ese recinto de esa manera aleatoria. Pero, y aquí está lo súper sorprendente, que la energía, vamos a decirlo de esta manera, por esto nosotros queremos ir haciendo la testificación de que la energía pues no depende del cuerpo físico, sino más bien el cuerpo físico depende de la energía, porque la energía de ese pollito que hace todo lo posible sin poder salir de influir en ese robot, pues ¿qué sucede? Que entonces los desplazamientos de este robot que veían aquí, que a nivel sin pollito y aleatoriamente se ponía un 50% por los desplazamientos por todo ese recinto, pues ahora donde está el pollito, aquí a la derecha, pues resulta que siempre están, fíjense, a la izquierda no queda nada, sino el robot pues va constantemente a donde está el pollito. Fíjense qué cosa más sorprendente realmente, es decir, un robot, un elemento que no tiene nada de inteligencia, sino que es totalmente material y un tipo de materia más densa, podemos decir así, es influido por la intención del pollito de traerlo y acercarlo como si fuese su madre. Entonces esto, pues, es para que la persona piense y nos vaya confirmando de que realmente el cuerpo físico que tenemos, pues, es secundario a las energías que lo están moviendo. Es decir, el cuerpo físico no sostiene a las energías, vamos a decirlo de esta manera, del cuerpo etérico o campo mórfico también, sino que es el cuerpo etérico y el campo mórfico el que actúa sobre el cuerpo físico, por tanto es secundario, por tanto es algo muy natural que una vez desechado ese cuerpo físico, pues siga estando el poder y la predominancia y la continuidad de la existencia. Es lo que a nosotros nos dice precisamente toda esta experimentación, y esto enlaza con lo que también serían los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que tenemos aquí, que eso ya pues hay otro tipo de experimentaciones en que se va que sería cuestión y ver que precisamente pues existe una interacción entre la experiencia de un ser vivo, pero que también está conectado con un campo morfogenético. Y aquí también está la cuestión que algunos ya conocerán del centésimo mono, que realizan actividades que de modo podemos decir, sin contacto concreto con otras especies. ¿Por qué? Porque ese campo mórfico pues también va aprendiendo al mismo tiempo que aprende el sujeto. Pero nosotros también hacemos aquí una interrogación. ¿Qué pasaría entonces en relación con ese campo mórfico que podemos decir así, que es nuestra conexión de nuestra alma con otra alma de nuestro grupo? Podemos decirlo de esta manera, ese tipo de campo mórfico. Cuando aquí las experiencias son negativas, como por ejemplo esos pollitos o esos niños que en periodos muy fijos que tenían que tener ese aliento y esa continuidad con su madre, pues se les priva. Pues nosotros decimos, pues si existe un orden, nosotros creemos que existe un orden que está ordenado por una fuente, pues entonces todas esas acciones negativas, pues nosotros creemos que ese campo mórfico pues responderá en conexión con la fuente. Por tanto, también nosotros creemos que todo este conocimiento que estamos compartiendo y aprendiendo, pues nos debe ayudar a que nuestras acciones sean lo más coherente con lo que aprendemos, y con lo que aprendemos sobre todo de un nivel paralelo superior al físico que observamos, pero que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo que consideramos de final de ciclo.